Que el Señor le bendiga. Amén. Si están despiertos, no necesitamos café. Amado, ¿usted alguna vez se ha sentido intimidado por algo o por alguien? ¿Sabe que el sentirnos intimidados no tiene mucho que ver con una persona o con una circunstancia que estemos pasando? Es algo que tiene que ver con nuestro interior. Y muchas veces es fácil echarle la culpa a otra persona. Por ejemplo, una mujer puede decir, pero es que mira, mi esposo tiene un carácter que cuando él se acerca y lo mira con esos ojos, como que le intimida mucho a uno. Pero ¿sabe qué? Yo creo que puede intimidar a las personas que tienen un problema en su interior. Porque la persona que sabe quién es en Cristo Jesús no se deja intimidar. Y muchas veces nosotros creímos que todas las cosas se nos van a resolver espiritualmente, que va a venir el Señor Jesús o Dios nuestro Padre y con una, perdón por lo que voy a decir, una varita mágica, por así decirlo, nos va a resolver todos los problemas. Pero sabe, en esta vida hay cosas que nosotros tenemos que hacer y hay otras en las que no nos tenemos que afanar porque es a Dios que le corresponde hacerlas y no a nosotros. Pero nosotros necesitamos tener carácter y sabiduría para aplicar a unas revelaciones para que las cosas puedan darse. Entonces, tenemos que discernir qué cosa nos corresponde hacer a nosotros, pero qué cosa no nos vamos a preocupar, las vamos a dejar en manos del Señor porque Él es el que la va a hacer. Amén. Entonces, vamos a hablar este día acerca de la intimidación. Sabemos que viene del enemigo y cómo podemos vencer la intimidación. Mire, en primer lugar, quiero decirle que la intimidación tiene que ver con no tomar la autoridad que Dios nos ha dado. Y cuando no tomamos la autoridad que Dios nos ha dado, nosotros se la cedemos a alguien más. Y esa persona la toma y la usa en nuestra contra. Mire qué interesante. Ahora, cuando nosotros pensamos en intimidación, como que no lo relacionamos con autoridad. Pero, ¿sabe? Sí tiene que ver con la autoridad. Y muchas veces sentimos como que no podemos lograr algo, como que no podemos avanzar, como que estamos trabados en algo. Pero esto tiene que ver con que no hemos tomado la autoridad que el Señor ya nos dio. Como decía el apóstol, el Señor nos ha dado autoridad. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos adquirir esa autoridad? ¿O cómo es que ya se nos dio esa autoridad? Mire, mi identidad tiene que ver con mi posición en Cristo. ¿Cuántos saben eso? Que mi identidad, quién soy yo, tiene que ver con mi posición en Cristo. Y mi posición en Cristo es el que me da la autoridad. Ahora, mi posición en Dios, ¿sabe? Yo la puedo leer en la Biblia, alguien la puede saber respecto a mí, que tengo esa autoridad, pero si yo no tengo la revelación de cuál es mi posición en Dios, y si yo no lo creo, y si yo no actúo, es decir, no camino en esa autoridad, es como que yo no la tuviera. Así que es un asunto de revelación, pero también es un asunto de actuar, es un asunto de hacer uso de esa revelación, de creer a esa revelación, pero caminar en ella, para que entonces podamos tomar esa autoridad y que nadie tome la autoridad que, amados míos, a nosotros como hijos de Dios nos corresponde. Así que tenga presente, mire, cuando usted se esté sintiendo intimidado, puede ser una situación o por alguien, recuerde esto que estamos hablando hoy. Cuando usted se siente intimidado, usted pare por un momento y recuerde. Y usted va a pensar eso, estoy cediendo mi autoridad. Tengo que retomar mi autoridad. Eso le va a ayudar, hermanos. Cuando usted se siente intimidado o se siente amedrentado por algo, y usted pare en un momento y usted piensa de esa manera, eso le va a ayudar para que usted camine como tiene que caminar, con la autoridad que el Señor nos ha dado. Ahora, ¿cómo es que viene la intimidación? ¿O de parte de qué viene? Bueno, la intimidación viene de 4 situaciones o cosas, podemos decir. Número 1,
de las circunstancias que nos rodean. A veces hay circunstancias que nos intimidan. Número 2, de los pensamientos negativos que muchas veces, la mayoría de las veces, vienen del enemigo. Él los pone en nuestra mente y eso nos intimida. Número 3, de la gente que está a nuestro alrededor. Amados, muchas veces hay gente que se va a burlar de nosotros, que no van a creer la autoridad que tenemos, o tal vez, si antes cuando estábamos en el mundo, nos vieron que no éramos, tal vez no caminábamos de acuerdo a la ley de Dios, y ahora ven el cambio como, no, si este es el que yo lo miraba tomando allá, no, si esta es la que peleaba con la vecina, como que no van a creer, y eso nos puede intimidar también. Y número 4, del enemigo mismo, es decir, con dardos que el enemigo puede enviar directamente a nosotros para intimidar. Así que les repito, si quieren repita conmigo, primero de las circunstancias, después de los pensamientos, de la gente que está a nuestro lado y del enemigo directamente. Esas son las 4 fuentes de la intimidación. Ahora, mire, las personas que se dejan intimidar es porque han cedido la autoridad. Y yo voy a poner algunos ejemplos bíblicos que nos van a servir de casos de intimidación. Número 1, el esposo que le cede la autoridad a la esposa. Y sabe, esto es algo tan común, usted se sorprendería qué tan común es esto. Número 2, padres que le ceden la autoridad a los hijos. Mire qué delicado. Número 3, pastores que se sienten intimidados por sus ovejas o por sus seguidores. Entonces son tres. Vamos a hablar de cada uno de ellos, pero sabe, también hay circunstancias, le decía, hay situaciones que pueden intimidarnos. Le voy a dar un ejemplo. Digamos que usted lo busca a alguien y le dice, miren, necesito que ore por mí para que me sane, porque es que ando con un dolor de cabeza. Y usted dice, claro, en el nombre de Jesús, ya lo despeina, ¿verdad? En el nombre de Jesús se va el dolor de cabeza y eres sano. Y lanzamos la palabra. Pero ahora le pregunto yo, y si viene una hermana y le dice, quiero que ore por mí, porque tengo cáncer terminal, porque ya estoy desahuciada, y porque el médico me dijo que ya no hay esperanza, que no hay nada que hacer, solo es cuestión de tiempo y esperar. ¿Qué diría usted? Sí, voy a orar por usted. O se sentiría indignado porque, oh Dios, que un dolor de cabeza, pero un cáncer terminal, y si no se sana, y ya le empiezan a temblar las piernas, se sentiría intimidado. Yo creo que algunos se sentirían intimidados, dirían, no sé si Dios lo puede hacer. Pero ¿sabe? Usted recuerda cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando murió Lázaro y él llegó, dice la Escritura que llevaba 3 días muerto, y hasta olía mal. Pero el Señor Jesús no se dejó intimidar. Yo creo que alguno de nosotros hubiera dicho, pero ya está más que muerto, requete muerto. Ya no se puede resucitar, hubiéramos dicho nosotros. Pero el Señor Jesús no se dejó intimidar. Él sabía que Dios tenía un propósito para con Lázaro. Entonces, tiene que ver a veces con las circunstancias, cuando hay cosas, si la persona dice, ore por mí, pero no le dice nada, tal vez usted se atreve. Pero si le dice, tengo un cáncer terminal, ya usted como que se intimida un poco. Ahora, cuando nos dejamos intimidar, no solamente es porque dudamos del poder que Dios nos ha dado, de la autoridad que el Señor nos ha dado. Él dijo, en mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Él lo dijo, y si el Señor lo dijo, es sí, es amén. Él nos ha dado esa autoridad. Él ha depositado en nosotros esa autoridad. Los dones que fluyen en nuestra vida, aquello que sabemos que tenemos el poder para hacer. Pero a veces cuando hay esas circunstancias nos podemos sentir intimidados. Y entonces, cuando nos sentimos intimidados, no solamente estamos dudando de que nosotros podemos ser usados para sanar a alguien, sino que indirectamente estamos dudando de que nuestro Dios tenga la capacidad de sanar a esa persona.
Ahora, ¿sabe cuál es la verdadera raíz de la intimidación? Que ellos le tienen más respeto o más temor a las personas que a Dios. ¿Sabe? Muchas veces les interesa más agradar a las personas que agradar a Dios. Y la persona dice, si no se sana, ¿qué va a decir la hermana? ¿Qué van a decir los otros? Amado, ese no es nuestro problema. Nuestro deber, a lo que el Señor nos llamó, nos ungió, nos dio su Espíritu Santo, nos dio el poder y autoridad para que podamos orar por las personas y que sean sanadas. Nuestro deber es ir y orar. Y usted no se preocupe, porque si la persona se sana o no se sana, ese no es problema suyo. Quien lo decide es el Señor. Él es soberano y Él decide a quién sana y a quién no. Pero nuestro deber es orar por aquellos que lo necesitan. Entonces, muchas veces queremos agradar más a las personas que a nuestro Dios. Y a veces no lo vemos así. Pero cuando yo quiero agradar más a la persona para quedar bien con ella, la mayoría de los casos voy a estar desagradando a Dios. Entonces tengo más temor a la reacción de la gente que a Dios. Y esa es la raíz de la intimidación. Vamos a ver primeramente en el caso de los esposos que ceden la autoridad a su esposa. Y sabe, el ejemplo bíblico más clásico que tenemos es el de Adán en el huerto del Edén. Ese es el ejemplo más clásico y usted va a notar que de ahí se derivan todas las demás cosas. Mire, ya conocemos la historia. Cuando Dios lo pone en el jardín del Edén, al hombre y a la mujer, Dios le da instrucciones y le dice, de todos los árboles del huerto ustedes pueden comer, pero de un árbol no quiero que coman, que es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero cuando la mujer se salió de los linderos del huerto, de los límites del huerto, y se puso a hablar con la serpiente, note que la serpiente no estaba dentro del jardín, ella estaba fuera de los linderos, de los límites que el Señor había puesto. Y cuando la mujer se pone a platicar con la serpiente, y la serpiente, ¿sabe?, torció la verdad que el Señor le dijo. Y entonces la mujer fue engañada por la serpiente. Pero una vez que la mujer fue engañada y comió del fruto que Dios les había dicho que no comieran, inmediatamente ella fue para seducir al marido. Y cuando hay seducción, en esa seducción siempre va a ir implícita la intimidación. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Este varón, aunque Dios le había dado instrucciones claras, Dios le había dicho de ese árbol no comerán, él se dio la autoridad a su mujer, en el sentido de que él obedeció más a la mujer que a Dios. Entonces él fue seducido y sucumbió para comer del fruto del árbol prohibido sin ejercer la autoridad de Dios. Ahora, amados, ¿qué era lo que tenía que haber hecho él? Si verdaderamente quería agradar a Dios antes que a la mujer, tenía que haberle dicho, no, yo no puedo comer de ese fruto, porque Dios nos dijo que de ese fruto no debíamos comer. Y sabe, aunque la mujer se molestara, aunque la mujer pusiera la cara empurrada, le hiciera rabietas como niño chiquito, diera pataletas, no importa, él tenía que haber obedecido a Dios antes que a la mujer. Entonces, en ese momento el varón le dio, o vamos a decir, le cedió la autoridad a ella, porque desde ese momento que ella le induce a comer algo que Dios le dijo que no debía comer, él está haciendo la autoridad de él y él se está sometiendo a ella. Y luego usted conoce las consecuencias, si usted lee en el libro de Génesis, todas las maldiciones que vinieron a causa de eso. Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa. Y le dijo a la mujer, con dolor tendrás a los hijos. Y le dijo que tendría que someter su deseo a su marido y que el marido se iba a enseñorear de ella. Eso le dijo el Señor. Y a la serpiente le dijo que iba a andar arrastrándose, comiendo polvo, todo lo que usted ya conoce. Por causa de que ella le cedió la autoridad a la serpiente, pero al mismo tiempo Adán se la cedió a ella. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 3, vamos a leer los versículos 7 al 19. Génesis 3, 17 al 19. ¿Ya lo tienen, amados?
Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, vamos a hablar un poco de unos ejemplos prácticos de hoy en día, algo que podemos ver normalmente en el día de hoy. Por ejemplo, mire, maridos que se gastan aún lo que no tienen por agradar a su esposa, aunque saben que no deben hacerlo. Por ejemplo, si hay un matrimonio y tal vez no han comprado su casa, tal vez no tienen las condiciones o no tienen el dinero, pero la mujer está insistiendo y empieza a decirle al marido, chiqui, como un cuchillito de palo. ¿Usted sabe lo que es un cuchillo de palo? Un cuchillo de palo no tiene filo, ¿verdad? Pero está como que está jinca, hasta que de tanto darle, llega un momento que empieza a cortar. Entonces la mujer empieza a decirle al marido, chiqui, mira que nos hemos comprado casa, mira que nos han dado alquilando, mira que mejor tener algo propio. Y el esposo le dice, pero ahorita no tenemos, o sea, no estamos en las condiciones, no tenemos los recursos. Y entonces dice la Escritura que esta es una mujer rencillosa, que es como cárcoma a los huesos, dice. Entonces ella está insistiendo tanto que le dice, cómprame la casa, y el hombre le dice, no podemos, hasta que llega un momento que dice él, bueno, pues lo vamos a hacer como vos digas. Y entonces, en ese momento, el hombre ya se dio su autoridad y hizo algo que tal vez no era el momento, amado, de hacer, o que no estaban preparados para hacer, pero sabe, en sí, él estaba intimidado por ella. Es decir, ella de tanto insistir provocó una intimidación en el esposo. Y entonces, él era la persona que debía tomar la autoridad, pero cede la autoridad a ella porque tanto insistir que él se siente intimidado. Por ejemplo, esposos que le permiten a su esposa hacer algo que no es conveniente solo para que no se moleste. Mira, esto es tan común porque, mire, por ejemplo, una esposa le dice al marido, mira, quiero salir con mis amigas, voy a salir con mis amigas, vamos a ir a comer, vamos a ir a cenar, vamos a ir al mall y bueno, voy a llegar un poquito tarde, tal vez entre las 12, la 1. Y el esposo le dice, no, pero eso no es correcto. Usted es una mujer casada, no está bien que andes a estas horas de la noche. Además, tus amigas son solteras, no tienen a quien rendirle cuenta, pero usted es una mujer casada, una mujer de su casa. Y la mujer le dice, pero ¿qué tiene? No vamos a hacer nada malo, solo vamos a estar platicando, la vamos a pasar bien. Son mis amigas, yo quiero estar con ellas. Entonces, el esposo le dice, tanto que insiste, el esposo le dice, bueno, después de un rato que ella está insistiendo, le dice, bueno, pues, está bien, anda. Pero cuando él le dice, está bien, anda, es como que le está diciendo, vas, pero a tu propia cuenta, a tu propio juicio. O sea, te atenes a las consecuencias. Tanto insistió ella que dijo, bueno, no le digo que no, porque ¿quién aguanta a esta mujer enojada? Entonces, ahí el hombre ya perdió la autoridad porque se sintió intimidado por ella. Ahora, ¿cuál debería haber sido la actitud del esposo? Es un ejemplo, ¿verdad?, que estamos dando. El hombre debería decir, mira, yo soy el cabeza del hogar, yo soy responsable por ti, un hombre sometido a Dios, ¿verdad?, que eso es muy importante. Un hombre sometido a Dios, que busca la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo. Yo tengo que cuidarte, dice la Biblia que tengo que cuidarte. Yo le voy a rendir cuentas a Dios por vos. O sea, y tengo que protegerte, tengo que velar por ti. Y esa es la actitud del varón. Así que, mi amor, si lo que querés es salir, mira, yo con mucho gusto te llevo. O si querés te invito a cenar. Y si lo que querés es salir con tus amigas, mira, lo puedes hacer, pero tal vez a otra hora. No te vayas en la noche,
que te estás exponiendo a peligros, o tal vez si querés la podés invitar aquí a la casa y pueden pasar un rato agradable. Esa hubiera sido la actitud del varón, ¿verdad? Pero la intimidación, mire, hace que las personas tomen decisiones que no son correctas por el temor de que, por decir el hombre iba a decir, es que ella se va a molestar. Y si le digo que no, ¿quién la aguanta? Después va a andar con la cara parada 3 días y después no me va a querer ni hacer la comida. Y entonces el hombre intimidado para que ella no se moleste. Y ahí es donde el hombre cede la autoridad. Pero eso es intimidación. Y nos estamos saliendo del orden divino. Porque recuerden que Dios estableció un orden divino. Cuando nosotros hacemos algo por temor a las consecuencias o a las reacciones, entonces es porque nosotros estamos intimidados. Otro ejemplo práctico sería de hombres que permiten que la esposa tome autoridad sobre los hijos. Escuchen bien las casadas, concediéndoles permiso en los cuales ella no está de acuerdo. Mire, esto es algo muy delicado y a veces lo vemos como ligera cosa. Por ejemplo, si viene el muchacho, viene el hijo y le dice al papá, mira papi, yo quiero salir, y el papá le dice, pero ya hiciste tus tareas, y le dice, no, las hago después, pero es que mis amigos vamos a ir a jugar fútbol, y le dice el papá, no, mientras no hagas tus tareas, no puedes salir de la casa. Y le dice, pero después lo vuelvo a hacer, y dice, no, ya te doy la instrucción, haz las tareas y te doy permiso, pero mientras no cumplas con tus deberes, tú no puedes salir de la casa. Entonces viene el muchacho y como no quiere hacer las tareas, porque tal vez los amigos ya lo están esperando, ¿qué hace él? Se va donde la mamá. Mira, mami, y vos no me dejarías salir. Es que mi papá es muy exagerado. Yo después voy a venir a hacer las tareas. Y si la esposa anda enojada con el marido, ¿qué creen que le va a decir? Bueno, pues, anda, pero que tu papá no se entere. ¡Wow! ¿Qué tan común es eso, verdad? Entonces, desde el momento que una mujer en su casa le dice al hijo que no lo sepa tu papá, ya hay manipulación y ya hay una intimidación a la autoridad del marido. Y si él permite, escuchen bien los maridos, si él permite que eso ocurra, ya entra el desorden al hogar, porque él va a ser un varón intimidado en su casa todo el tiempo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que los hijos van a saber qué hacer cuando quieran conseguir el permiso. Así que esposos, yo les voy a decir algo, tienen que ponerse de acuerdo, no quite la autoridad del uno del otro. Y las esposas, recuerden que nos llaman a someternos a nuestros maridos. Y si él dice que no vayas a hacer cosas a espaldas de tu esposa, porque tú también te estás saliendo del orden divino, te estás saliendo de la autoridad que el Señor te puso como tu cabeza. Ahora vamos a hablar de la intimidación de hijos a padres, o padres e hijos, vamos a decir. Mire, un ejemplo bíblico muy clásico, yo sé que han oído mucho del sacerdote Elí. Usted recuerda en el tiempo, cuando él era el sumo sacerdote, y dice que los ojos de Elí ya se estaban apagando, que no había revelación, que no había palabra profética con frecuencia, que los cielos se estaban cerrando, dice que la lámpara ya estaba por apagarse. Y entonces Dios tuvo que levantar a Samuel. Pero en ese entonces, los hijos de Elí, ¿sabe? Ellos hacían cosas terribles en el templo, cosas que eran contrarias a lo que Dios había establecido que debían hacer. Entonces la intimidación, como yo le dije, es ceder la autoridad, pero tiene que ver implícitamente con no hacer lo que Dios determinó que se hiciera, porque tal vez estamos intimidados. Entonces se cedió la autoridad para que se desobedeciera la autoridad de Dios. Por eso recalco, amados, que la intimidación tiene que ver con temor, tener más temor a los hombres que temor de Dios. Entonces los hijos de Elí, ellos se llamaban Ofni y Finés, ellos iban, ellos tomaban las ofrendas que eran para el sacerdote y ellos, saben, las tomaban por la fuerza, las arrebataban, quitaban la ofrenda que era para el sacerdote, la carne cruda que tenían que poner ahí en el altar, pero, ¿sabe? También la estaban quitando delante de Jehová. Recuerda que las ofrendas también eran para Dios.
Y entonces, aparte de eso, dice la Biblia que ellos se prostituían con las mujeres ahí mismo en el templo. Mire qué falta de respeto y qué poco temor de Dios. O sea, era algo tremendo lo que los hijos de Elí hacían, pero Elí no tenía la autoridad para confrontarlos, para corregirlos, para reprenderlos correctamente como él tenía que haberlo sido. Tenía que haberlo hecho. Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 2, versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Mire qué tremendo, a tal punto llegó. O sea, que los actos o el actuar de una persona con las ofrendas, con la carne, todo lo que ellos hacían, la gente dice que comenzó a menospreciar la ofrenda que era para Jehová. Y cuando alguien hace algo, mire, que como consecuencia produce que la gente tenga menos respeto al Señor, es un pecado grande delante de Dios. Vamos a seguir leyendo en 1 Samuel capítulo 2, ahora los versículos 22 al 25. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Quiere decir que él no es que lo sabía, sí le decía. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijitos míos, porque no es buena fama lo que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Mire qué tremendo. Y realmente cuando usted lee más adelante, eso sucedió, los hijos de él murieron. Pero amados, él era el sacerdote, él era el que estaba consagrado, él era el que estaba a cargo, vamos a decir, el que tenía la autoridad en el tabernáculo, y él tenía que velar por la santidad de ese lugar. Era su responsabilidad. Pero qué tremenda consecuencia, debido a que el Padre se dio la autoridad. Ahora, ¿cuál debió haber sido la actitud de Elí? Él tenía que haberlos destituido desde el momento que estaban respetando el tabernáculo. Perdón, sí, el templo. Él tenía que haberlos destituido. Tenía que haberles quitado ese lugar de autoridad que les había dado. Pero, ¿saben? Él amó más a sus hijos que a Dios. Y, ¿saben? Mientras estaba preparando esta enseñanza, yo recordaba en una ocasión de una pastora en otro país que nos comentó de que su hijo era el líder de alabanza, ¿verdad? Pero antes de que su hijo se casara, dice que él se enamoró de una muchacha que llegaba a la congregación. La muchacha muy bonita, pero sabe, había algo malo con esta muchacha. Aunque llegaba a la iglesia, se congregaba, pero había algo malo. Dice que ella murmuraba contra la pastora, que iba a ser su suegra, murmuraba contra los hermanos. O sea, había algo en ella. Y viene el muchacho y como se enamora de ella, la puso en el grupo de alabanza sin pedirle permiso a la mamá. Entonces la pastora le decía: es que yo no sé, pero cuando está la alabanza y la adoración, algo no se siente bien, algo como pesado, hay algo que no está bien. Y ella sabía que era el espíritu que esta muchacha cargaba. Pero ¿sabe qué es lo que pasaba? Que ella, como el líder de alabanza era su hijo, ni lo corregía a él, ni la corregía a ella. Ella no podía destituir a la muchacha, ni destituir al hijo, porque no quería que el hijo se conectara con ella. O sea, amados, es tremendo. Cuando nosotros como ministros del Señor, oiga bien porque esto le va a servir, si nosotros respetamos más el vínculo sanguíneo, es que porque es mi hijo, y no actuamos como deberíamos actuar para mantener los estándares del Señor, lo que el Señor ha dicho cómo se deben hacer las cosas, estamos amando más a los hijos que a Dios. Y sabe,
yo creo que mis hijos saben, son testigos, ellos pueden dar testimonio que si algo no están haciendo bien y nosotros los tenemos que corregir o los tenemos que bajar y decirle, hoy no vas a servir o hoy no vas a cantar, ellos saben que nosotros lo hacemos, porque nosotros sabemos a quién tenemos que agradar. Tenemos que tener en orden nuestras prioridades. Pero cuando uno dice, pero es que es mi pariente, es que es mi hermano, es que es la hermanita con la que me llevo mejor, porque es mi amigo, porque es mi hijo, no, amados. Y no vamos a decir, es que es mi hijo, pobrecito, ahí va a aprender con el tiempo. No, amados. Aunque sepamos que hay algo que está mal, ¿sabe por qué? Porque Dios nos va a pedir cuentas a nosotros, como lo hizo con el sacerdote, y en el ejemplo que le di. Entonces, no hay cosa más tremenda que un padre se siente intimidado por los hijos. Los padres tienen que mantener la autoridad sobre los hijos, pase lo que pase. Mire, no importa si ya crecieron, no importa si ya se casaron, si tienen su propia casa, si son como comúnmente decimos, harina de otro costal. Pero si usted es el padre, usted siempre va a tener la autoridad sobre ellos. Y sabe, no solamente, en el caso de Elí, no solamente eran sus hijos naturales, biológicos, sino que eran sacerdotes de Elí. O sea, era su autoridad espiritual también. Entonces era una doble autoridad. Era natural, pero también espiritual. Y es muy frecuente, amado, ver padres intimidados por los hijos, que entonces no se atreven a ejercer la autoridad que el Señor les ha dado. Mira, un ejemplo muy claro hoy en día, a veces las mamás que son madres solteras, o tal vez que están divorciadas, o a veces viudas, cuando no está presente el padre, cuando el padre está ausente, y la mamá tiene que ser padre y madre para los hijos, mire, por temor a que los hijos tal vez no se hieran, por temor a que los hijos no se resientan, por temor a que se vayan tal vez, para que no se sientan rechazados, no quieren ejercer la autoridad, no quieren corregir a los hijos y los dejan que ellos hagan lo que quieren. Pero yo quiero decirles hoy a las mujeres que están solas, que están divorciadas, viudas, como sea, que nunca deben tener más temor a la reacción de sus hijos que temor de Dios. Mire, el amar a los hijos también tiene que ver directamente con que nosotros los disciplinamos. Mire, la Biblia dice que Él disciplina a sus hijos que ama. Nosotros, si amamos a nuestros hijos, tenemos que disciplinarlos. Así que como madres, y estoy hablando, ya les dije, de las mujeres que están solas, divorciadas o viudas, es el ejemplo que estamos dando, ¿verdad? Que tienen temor que los hijos se dañen, se hieran, se resientan o que se sientan rechazados. Mire, ustedes están poniendo más atención a la circunstancia natural que a la autoridad que Dios le ha dado. Yo quiero decirle a estas mujeres que Jehová de los ejércitos es su marido. Quiero que lo sepan. Él es su hacedor en este momento. Y mientras el Señor no le dé otro esposo de carne y hueso, Él es su marido. Entonces, si Él es su marido y Él es un marido responsable, yo creo que sí. ¿Usted lo cree? Yo espero que sí. Él es un padre responsable sobre sus hijos. Entonces, cuando usted haga lo que usted tiene que hacer para agradar a Dios primeramente, el Señor va a tener cuidado de que sus hijos crezcan rectamente, con amor, pero también con disciplina. Y eso es tan importante, porque, amado, cuando nosotros dejamos que nuestros hijos hagan todo lo que quieran hacer, cuando ellos sean grandes, cuando lleguen a ser adultos, ¿saben? Nos van a culpar a nosotros porque los complacimos en todo y no los corregimos y no los disciplinamos, y ellos después van a ser personas inadaptados en la sociedad, donde nadie va a querer tenerlo cerca. Las personas no quieren tener una persona que no es disciplinada, que no tiene orden en su vida. Así que yo espero, mujeres de Dios, aunque ustedes estén solas, es decir, sin un varón al lado, porque solas no están, Jehová, el Dios de los ejércitos, está con ustedes. Espero que hoy tomen la palabra y que no se dejen intimidar por las actitudes de sus hijos. Y nunca diga, por favor, es que pobrecitos, amado, la lástima no agrada al Señor. Pobrecito el diablo que perdió la gracia de Dios, pero nuestros hijos nunca son pobrecitos, ellos son bendecidos. Amén.
Sus hijos tienen un Padre en los cielos, sus hijos tienen el amor del Señor, sus hijos lo tienen a usted, pero usted tiene que hacer lo que Dios le dice que tiene que hacer. Así que toda mujer que se siente intimidada por los hijos, por temor a que se hieren o que se vayan, y a veces dicen, es que si lo disciplino se va a ir con el papá, puede existir ese temor, pero yo quiero decirle que Dios siempre honrará que tú quieras agradar primeramente a Dios que a tus hijos. Aunque te duela tal vez en el momento, el Señor siempre te va a honrar si tú no te dejas intimidar y no cedes la autoridad que el Señor te dio. Otro caso de intimidación, cuando los padres están trabajando tanto, tal vez no se mantienen mucho en casa, no le pueden dedicar el tiempo a los hijos y entonces quieren suplantar o sustituir ese tiempo que no le dan comprándoles cosas. Y entonces les llevan regalo y les dicen, mira hijito o hijita, aquí te traje esto, aquí te traje lo otro para tenerlos contentos, ¿verdad? O les dicen, ¿qué quiere mi niño? El último PlayStation, el último celular que salió. Pero es porque en el fondo ellos tienen un sentimiento de culpa, se sienten intimidados porque tal vez por estar trabajando tanto no le pueden dedicar ese tiempo a sus hijos. Y amados, tal vez el hijo puede tener todas esas cosas, pero sabe, ellos lo que más anhelan es la presencia de sus padres. Y yo no digo todo el tiempo, pero hay que dedicarles el tiempo a los hijos. Y los que tienen hijos pequeños, acérquense a sus hijos, no esperen a que ellos crezcan, porque después cuando crecen ya no quieren andar con ellos. Tenemos que cultivar esa relación con nuestros hijos desde que están pequeños. Hable con ellos, pregúntele, sepa lo que hay en su cabecita. Es muy importante eso. Así que, como les decía, esa culpabilidad que los padres pueden tener y la intimidación hacen que él no pueda ejercer la autoridad. Y entonces, ¿quiénes son los que matan? Los hijos. Son los que toman la autoridad y ellos empiezan a exigir, mira, yo quiero que me dejes esto, yo quiero que si no me la acostumbre a que le da todo lo que quiere, después no se lo van a dar. Después le va a pedir cosas de marca, le va a pedir lo que otros tienen. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Otro ejemplo práctico un día son los padres que le conceden permiso a sus hijos adolescentes para visitar lugares no apropiados o no adecuados para que no se rebelen o no se vayan de la casa. ¿Saben? Muchas veces hay personas que me dicen, ay, mire, es que mi hija está entrando en esa etapa de la adolescencia y se me ha empezado a poner como rebelde, ya no sé cómo tratar con ella. Y digo yo, adolescente, ¿y de qué será lo que adolecen? ¿Se ha preguntado usted? ¿De qué será que adolecen los adolescentes? Y entonces dice, ya no sé cómo tratarlo. Y los hijos, como saben que el papá o la mamá, o tal vez los dos, no tienen la autoridad para establecer lo que ellos tienen que hacer, ellos saben que hay un vacío de autoridad. Y comienzan ellos a tomar la autoridad. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, digamos que llega un muchacho y le dice al papá, y el papá trata de cuidar el hogar, pero le dice, mira papá, ¿me vas a dar permiso de ir a dormir donde mi amigo? Entre comillas, amado amigo que tal vez no es cristiano, que no lo conocemos, que no sabemos qué hábitos hay en su hogar, qué malas mañas o qué cosas pueden hacer que no son apropiadas, qué mala influencia puede tener en nuestros hijos que no son apropiadas. Y le dice el papá, no, yo no te voy a dar permiso. ¿Pero por qué? Le dice el hijo. Si a mis amigos me dejan ir, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué no me dejan salir? Y le dice el papá, mira, nosotros hemos determinado que usted no tiene permiso para ir a dormir con personas que no conocemos, así que usted se va a quedar en su casa. No tiene nada que andar haciendo en la calle. Usted tiene su casa y mientras usted está bajo este techo y bajo nuestra autoridad, usted respeta las normas de la casa. Y entonces el hijo empieza a decirle, ay, ya me tienen cansado, es que no me dejan salir a ningún lado, es que no me dejan hacer nada, yo creo que mejor me voy de la casa porque ya estoy harto, ya no los aguanto, yo creo que ahí donde mi amigo me pueden dar lugar. Amado mío, usted se puede sentir intimidado. Si alguna vez le pasa esto, sabe, no será la autoridad que Dios le ha dado. Y si Él le dice,
me voy a ir de la casa, amado, aunque le duela. ¿Sabe qué es lo que debe hacer? No hay ningún problema, váyase, venga, le ayudo a hacer la maleta, dígame lo que quiere llevar. Porque sabe, si usted cede la autoridad en ese momento, usted ya está intimidado para el resto de la vida. No puede permitir que su hijo lo intimide. No puede ceder la autoridad que Dios le ha dado. Y a veces, amados, no es fácil. ¿Sabe? No hay un manual para educar a nuestros hijos. Aprendemos en el camino y cada uno es diferente, cada uno tiene un carácter diferente y lo que me funcionó con uno no me funciona con otro, pero la autoridad no debemos cederla. Eso es muy importante. Entonces, usted dígale, está bien, si usted se quiere ir, váyase, pero no se deje intimidar. Así que yo espero que usted esté más consciente de que la intimidación tiene que ver con ceder la autoridad que Dios le dio. Y cuando usted permite que sean los hijos los que manden en su casa y no usted, entonces usted, amado mío, no está ejerciendo la autoridad de Dios como padre en la casa. Y eso es bien delicado. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos va a rendir cuentas de las personas que ha puesto bajo nuestro cargo. ¿Cuántos saben que nuestros hijos no son nuestros? ¿Cuántos saben que Dios los ha puesto bajo nuestro cuidado para que les enseñemos, para que los cuidemos, para que los guiemos? Pero no son nuestros. El Señor nos va a pedir cuentas de qué es lo que hacemos con ellos. Y yo sé, amado, que Dios está hablando este día en nuestros corazones. Yo sé que no solamente para mí, porque yo les he dicho primero la palabra es para mí, pero yo sé que aquí está hablando más de uno. Así que voy a darle otro ejemplo de intimidación. Y es el de los pastores que se sienten intimidados por sus ovejas o por el liderazgo que ellos mismos pusieron. Mire, muchas veces esto tiene que ver con que tal vez el pastor siente que los hermanitos tal vez son más espirituales que él. Mire, cuando el pastor tal vez es muy joven y los hermanitos dicen, pero es que yo soy de los cofundadores de la iglesia, yo tengo 20, 30 años aquí, y tal vez el pastor es nuevo. Tal vez el pastor acaba de llegar a la congregación, ¿verdad? Entonces eso podría intimidar al pastor. Y si el pastor no tiene una buena identidad, y si no sabe, si no tiene la certeza de que fue Dios quien lo llamó, que fue Dios quien lo vio, que fue Dios quien lo puso y Dios lo estableció, esto le puede intimidar. Así que le voy a dar un ejemplo bíblico. Y el ejemplo que le voy a dar es el de Aarón con todos los seguidores de Moisés. ¿Usted se acuerda cuando Moisés subió al monte para traer las tablas de la ley? ¿Usted recuerda lo que sucedió? Vamos a leerlo. Acompáñeme, por favor, abra su Biblia, abra sus ojos, no se me duerma. Aquí le vamos a dar cafecito para que no se duerma. Éxodo 32, versículo 21 al 25. ¿Ya lo tiene? Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje, mi señor. Tú conoces el pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, miren bien esta parte, porque Aarón, que dice ahí, lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Entonces, ¿quién fue que lo permitió? Aarón. Vamos a decir, el pastor o el líder, el ministro que estaba a cargo. Cuando Moisés se fue, él era el que estaba a cargo. Y él fue el que lo permitió. Él permitió que el pueblo se desenfrenara. Amados, permitió algo tan grave como la idolatría, que es una de las cosas que Dios aborrece. Él era el responsable, no era el pueblo. Entonces, una de las cosas más delicadas es cuando el pueblo cree, mire, una de las cosas más delicadas es cuando el pueblo cree que en la iglesia se vive en democracia. ¿Usted sabía que en la iglesia no se vive en democracia? ¿Usted sabía que en la iglesia hay algo que nosotros llamamos teocracia? O sea, teo,
meritocracia puesto por Dios, un orden divino que Dios pone. Y no es un asunto de votación, no es un asunto de que yo lo quiero así, que el otro lo quiere así. Mire, no hay peor cosa que someterse al deseo del pueblo para hacer las cosas. Porque si el pastor hace eso, miren, nunca van a avanzar. Y si yo le tuviera que preguntar, digamos un pastor, digamos acá, a los que estamos acá, si nosotros quisiéramos pintar este lugar en otro color y le empezamos a preguntar, ¿y usted de qué color lo quiere? A mí me va a decir amarillo. ¿Y usted de qué color lo quiere? Ah, mejor celeste. Y el otro mejor rosa. Y entonces nunca lo podríamos pintar. Si yo empiezo a tomar la opinión de cada uno, o no lo pintamos, o tendríamos que pintar un cuadrito de un color y otro de otro. Porque, amados, no podemos darle gusto a todas las personas. Pero el gobierno de Dios es teocrático. Repita conmigo, el gobierno de Dios es teocrático. O sea, Él estableció un ministro de oficio para ejercer la autoridad. Así que usted como ministro no puede estarle preguntando al pueblo, ¿y usted cómo lo quiere? ¿Y usted cómo le gusta? O como líder, como ministro, profeta, apóstol, el llamado que usted tenga, usted tiene que tomar las decisiones de acuerdo a la dirección que el Espíritu Santo le dé a usted. De cómo Dios le ha dicho que usted tiene que hacerlo, como Dios lo ha puesto en su corazón. Porque si usted empieza a darle gusto a todo el mundo de cómo quiere que hagan las cosas, mire, por ejemplo, si el pastor dice, el Señor ha puesto en mi corazón que tal día nos vamos a reunir para orar e interceder, pero lo vamos a hacer en la madrugada. Entonces los hermanos empiezan a decir, ay no pastor, pero es que en la madrugada la cama está bien rica y es que me cuesta levantarme y con quién voy a dejar a los niños. Y entonces el pastor dice, bueno, pues entonces podemos venir un poco más tarde, que sea por la tarde lo podemos hacer. Entonces él ya se dio la autoridad. Y eso no puede ser. Como pastor no puede ceder la autoridad que Dios le ha dado. Usted necesita, amado mío, oír la voz de Dios y establecer lo que Dios le dice que tiene que hacer. No hay manera. Si usted cede la autoridad como pastor, como ministro, olvídese, porque entonces no va a poder llevar al pueblo a ningún lugar. Mire, el pastor, físicamente hablando, es aquel que va adelante con su vara y su callado. Y las ovejas caminan detrás de él. ¿Lo entendemos, verdad? Pero si el pastor hace caso a lo que las ovejas le dicen y cede la autoridad, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Que ya no va a ser él el que va adelante. Las ovejitas van a ir adelante y él va a ir atrás. ¿Y qué va a pasar, amado? Que en el camino las ovejitas se van defecando en el camino y el pastor se va a ir embarrando del excremento de las ovejitas. Mire qué tremendo es. Es tremendo, pero es una realidad. Así que entre los ejemplos prácticos tenemos pastores intimidados porque piensan o sienten que entre su gente a veces hay gente que son más espirituales que ellos. Y uno de los grandes problemas por los cuales nosotros nos sentimos intimidados, yo creo que pasa a la mayoría, es que nos comparamos con otros. Tal vez viene una hermana que tiene unos dones que dicen, wow, tiene visiones, cómo el Señor la usa. Ay, pero yo no tengo los dones que ella tiene. Pero si Dios a usted le ha dado la autoridad, no importa que la otra persona tenga dones, no importa que la otra persona sea más espiritual. ¿Sabe? Hay personas que tal vez pueden estar orando de rodillas horas. Y eso es bueno. Hay personas que son llamadas a la intercesión. Y gloria al Señor por esas personas. Pero tal vez usted ora y está bien, intercesión, pero tal vez no tiene la capacidad de orar tantas horas. Y usted dice que las hermanas son más espirituales. Pero si el Señor lo puso a usted, si el Señor le dio la autoridad a usted, no tiene que sentirse intimidado porque hayan personas que sean más espirituales. Usted tiene que saber cuál es su identidad. Usted tiene que saber que Dios lo llamó, que Dios lo ungió. No le importa lo que la gente piense. Usted sencillamente es la autoridad porque Dios le dio esa autoridad y lo puso en ese lugar. A usted no le tiene que preocupar si Dios lo puso, por ejemplo, si hay un grupo de alabanza y Dios puso a alguien como líder de alabanza. Y tal vez viene alguien al grupo de alabanza
y tiene una voz, wow, o toca instrumento de una manera profesional, mejor que el líder de alabanza. O tal vez la que canta alcanza unas notas súper más altas. Si usted como líder de alabanza fue puesto como autoridad, a usted no le importa, usted ejerza la autoridad que el Señor le entregó. Así que nadie, amados, nos debe intimidar. Y si nosotros sabemos que somos hijos de Dios, ¿cuántos saben que somos hijos de Dios? Amén. ¿Cuántos saben quiénes somos en Cristo Jesús? Nunca debemos compararnos con los demás. Amados, yo creo que cada uno de nosotros somos únicos, somos especiales, somos particulares. Yo tengo algo que los demás no tienen y ustedes tienen algo que yo no tengo. Entonces, no tengo por qué compararme con otros. Yo creo que el Señor a cada uno nos dio su gracia y nos ha dado lo que necesitamos para ejercer lo que Él nos ha llamado a hacer. Entonces, si usted empieza a compararse, a sentirse menos, ¿sabe? El enemigo puede usar eso para mandar dardos a su mente, que usted se empiece a sentir menos, que usted empiece a sentir que no tiene la autoridad, que usted magnifique las virtudes de los demás y empiece a magnificar sus errores. Y entonces usted se va a sentir intimidado. Mire, muchas veces, cuando llega una persona nueva, tal vez a la congregación, y hay unas que tienen años, 20, 30 años, ellas se pueden sentir intimidadas porque son nuevas, como que los otros tuvieran derecho de antigüedad, vamos a decir, o derecho territorial, y no debería ser así, hermanos. Es muy importante que nosotros como líderes tomemos la autoridad que Dios nos dio. Y mire, hay pastores que no confrontan con la verdad a la gente por temor de que se vayan, o por temor de que digan que son malos pastores. Y cuando un pastor es asignado por un apóstol a una obra, mire, tal vez le dio un grupo de 50 ovejitas, y lo puso como pastor. Entonces, esta persona se siente como el jamón del sándwich, porque por un lado piensa, bueno, si los corrijo, las personas se me van a ir, pero por el otro lado piensa, ¿qué cuenta le voy a dar al apóstol que me puso? Que me entregó 50 personas y 10 se me van a ir y me va a preguntar, ¿qué hiciste con las ovejitas? Entonces, yo creo, amados, que usted tiene que hacer lo que Dios le dice que hay que hacer. Hay que actuar conforme a la palabra, por eso es bueno leer la Escritura, conforme a la palabra y, amados, confrontar a la gente como hay que confrontarla. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que el Señor nos dice que hagamos. Si tenemos que corregir con la palabra, lo hacemos con amor, pero hay que hacerlo. No podemos darle gusto a la gente. El pastor tiene la responsabilidad de parte de Dios de llamar blanco a lo que es blanco y llamar negro a lo que es negro. No hay medias tintas. Tenemos que hablar conforme a la palabra y hacerle ver al pueblo cómo son las cosas en Dios. Si usted se comienza a someter para que la gente se sienta bien, para que se sientan cómodos, usted como ministro está cediendo la autoridad. Si Dios le dice, por ejemplo, al pastor, vas a rentar un lugar y ahí se va a establecer la iglesia. Y entonces es cuando le dice a las ovejitas, mire, el Señor me dijo, y dice, ay, pastor, pero es que ahí está muy largo, o ay, pastor, pero en vez de estar gastando, mejor, ¿por qué no compramos un terrenito, levantamos una galera, y aunque nos estemos medio asoleando, aunque los equipos se estén empolvando, pero va a ser de nosotros, no vamos a estar pagando para alguien más. Y si el pastor con la comodidad de las ovejas dice, bueno, está bien, amados, está cediendo la autoridad. Así que no podemos hacer eso. Usted como pastor tiene que hacer lo que Dios le dice que tiene que hacer. Y amados, y a veces pensamos, y si lo corrijo y se va, ¿sabe? No tenga temor. Yo creo que si las personas se van es porque no estaban ligados a su espíritu, o porque no estaban injertados en la visión que el Señor le ha dado a usted. Si usted con amor ejerce la autoridad que Dios le dio, quiero recalcar eso, y usted no se deja intimidar, entonces, ¿sabe? Las personas que quieren intimidarlo lo van a pensar 2 veces y van a decir, yo mejor me voy a otro lado porque aquí yo veo que el pastor no se deja. Y ¿sabe? Es mejor
que tenga 10 ovejitas fieles que tener unas 100, 500 cabras. Y sabe, digo cabras porque las ovejas siguen a su pastor. Y bueno, yo quiero que veamos algunos ejemplos bíblicos de personas en la Escritura que no se dejaron intimidar, aunque lo intentaron. Vamos a mencionar primeramente al rey David. Usted ya conoce la historia de David y Goliat. Él tuvo que enfrentar a ese gigante, pero sabe, Goliat es uno de los ejemplos más clásicos, David y Goliat, que tenemos. Vamos a leer primero de Samuel, capítulo 17, versículos 44 al 47. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, y Él los entregará en nuestras manos. Mire qué tremendo. Entonces vemos que aquí el gigante lo quiso intimidar. Claro, lo vio chiquito y dijo: usted va a ser pan conmigo. Y entonces empezó a querer intimidarlo, pero sabe, David sabía quién era él en el Señor, y él no se dejó intimidar, ni por sus hermanos, porque sus hermanos estaban ahí, ni por Goliat y todos los demás gigantes que estuvieron con él, porque él sabía quién era él en Dios. Y tanto hacía, amados, tanto sabía cuál era su identidad, que él se rehusó a usar la armadura de Saúl, del rey Saúl. O sea, él quería ser él mismo en su sencillez el que derrotara a Goliat. Y una de las cosas que abre las puertas para que nos intimiden, ¿sabe qué es? Tratar de ser alguien que no somos. En el mundo hay un dicho que dice que el que se viste prestado, en la calle lo desvisten. ¿Ha oído ese dicho? Bueno, es como decir que si usted anda poniéndose un ropaje que no es suyo, es decir, cuando usted trata de ser otra persona que realmente usted no es, en la calle lo van a desvestir, o sea, lo van a poder intimidar fácilmente. Pero sabe, David no quería ser intimidado, sino que él usó aquello con lo cual él se sentía confiado. ¿Sabe? Hombre de piedra, algo tan sencillo, pero era con lo que él se había desarrollado, con lo que él había crecido. Él conocía, él sabía cómo usar esa onda. Entonces, él con una onda y una piedra, que es lo que él sabía usar. Entonces David le dice al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. ¿Pero qué le dijo? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y todavía le dice: el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mire qué tremendo. Y empieza a profetizar. No solamente no recibió la palabra de intimidación que Goliat le dio, sino que le dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré con la onda y la piedra. Pero no solo eso, y te cortaré la cabeza. Mire qué tremendo. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Mire qué tremendo. Él no solamente bloqueó la intimidación de Goliat, ¿sabe? Él estaba decretando, él estaba declarando, él estaba estableciendo proféticamente una verdad, porque él tenía una identidad del Hijo, y él sabía con certeza que el respaldo de Jehová el Señor estaba sobre él. Ahora, Goliat sí, él estaba tratando de intimidarlo, porque ¿sabe? Eso es lo que hace el enemigo. El enemigo siempre va a tratar de intimidarnos con palabras, con voces extrañas, con palabras que nos denigren, que nos hagan sentir mal, que nos hagan sentir menos. Eso viene del enemigo. Y yo quiero decirle algo, amado. Yo espero que usted lo guarde en su corazón. Mire, el que yo me sienta menos no tiene nada que ver con que yo debo amar y servir a Dios. Porque mire, muchas veces hay personas
que lo usan como una excusa. Y a veces dicen, no, pero es que no sabe cómo yo me siento, que yo no me siento bien, que me siento menos. ¿Sabe? Sentirse menos no es una excusa ni es una justificación. Porque la Escritura no dice si usted se siente bien, ame a Dios y sirva a Dios. La Escritura nos dice claramente que tenemos que amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Así que el que yo no me sienta bien o tal vez no me vea bien no tiene nada que ver con que yo ame a Dios y quiera servirle con todo mi corazón. Así que no importa cómo me vea, no importa cómo me sienta, es una ordenanza y es un mandato. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Amados, porque yo le pregunto, ¿quién de nosotros cuando vino al Señor no vino bien golpeado, no vino tal vez con baja autoestima, no vino con medidas de rechazo? ¿Quién de nosotros? Yo creo que todos de alguna manera, los que estuvimos en el mundo, ¿verdad?, antes de venir al Señor, venimos con problemas. Pero nosotros venimos a Cristo para que Él nos diera identidad y para que el Padre, a través de Cristo, nos diera identidad de hijos. Ahora somos hijos de Dios. Pero le repito, como le dije al principio, no basta solo la revelación de la paternidad de Dios, porque usted también necesita carácter y sabiduría para poder vivir la revelación. Porque muchos pueden tener la revelación, ¿sabe? Por un momento tal vez. Por eso vimos que hay personas que tal vez son muy espirituales, que son muy proféticas, pero que todavía siguen con heridas de rechazo. Porque aunque tienen la revelación, no tienen el carácter. Y saben, el carácter se desarrolla y se forma en la escuela de la vida. Y yo sé que Dios quiere levantar un pueblo que tome esa autoridad y que no se deje intimidar. Mire, ni por las malas noticias, ni por las cosas que le diga el diablo, ni por lo que diga la gente de usted, sino que usted sepa quién es en Cristo Jesús. Así que David no se dejó intimidar por Goliat, y él hizo lo que dijo que iba a hacer. Él lo venció, y como dije, no solamente lo venció con la única piedra, con la misma espada le cortó la cabeza. Él sabía que tenía que rematarlo para que no se volviera a levantar. Y mire, yo se lo digo, porque muchas veces, a veces hay personas que tiran la piedra al enemigo, y como creen que el enemigo ya fue vencido, se pusieron a dormir en sus laureles. Pero sabe, el enemigo no descansa. Así que, amado, usted necesita tomar también la espada del Espíritu para degollar de una vez por todas a ese gigante, a esa fuerza de tiniebla que lo ha querido perseguir, lo ha querido intimidar. Pero en el nombre de Jesús yo declaro que ya no lo va a poder intimidar más, porque este día usted toma la autoridad que Dios le ha dado. Usted se la quita a aquel que la quiso tomar, a aquel que lo quiso intimidar. Le quita la autoridad que a usted le pertenece. Así que, amado mío, no ceda la autoridad. Otro ejemplo de alguien a quien quisieron intimidar es al profeta Nehemías. ¿Sabe? Ya conocemos que él llegó a restaurar las puertas del templo, ¿verdad? Pero ¿sabe? Nehemías era un hombre con una comunión con Dios. Él sabía cuál era su misión, él sabía que Dios lo había mandado, por qué había llegado a Jerusalén. Y vinieron las voces de Sanballat que querían intimidarlo, pero él no fue intimidado. Mire, cuando nosotros estamos asumiendo la autoridad, quiero decirle que el diablo se pone verde de coraje, que el diablo se pone furioso, que da patadas de ahogado, patadas de desahuciado, y él va a querer tirarle lo que él quiere, lo que tenga a su alcance. Pero, amado mío, usted tiene que mantenerse sabiendo que lo que usted está haciendo es lo que Dios lo mandó a hacer. Vamos a leer en Nehemías capítulo 4, versículos 1 al 13. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Se les
permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Mire qué tremendo. El enemigo siempre va a tratar de usar el menosprecio para intimidar a los hijos de Dios. Amado, ¿usted se acuerda cómo le decían a Jesús? A veces decían: y algo bueno puede salir de Nazaret. Y decían: y no es este el hijo del carpintero. O sea, como que ellos lo conocían. ¿Qué cosa buena puede salir de ahí? Querían intimidarlo, querían que él se sintiera menospreciado. Y lo mismo pasó con Nehemías. Él estaba seguro y estaba convencido de que el Señor estaba con él. Y bueno, pudieron edificar los muros, pudieron enmaderar las puertas, poner los cerrojos y los candados y levantar las torres y hacer aquello para lo cual él había llegado a Jerusalén. Así que yo espero, amado mío, que si Dios te ha mandado a hacer algo, que si Dios te ha dado una asignación, si Dios te ha dado una comisión, no escuches las voces del enemigo, no escuches lo que te dicen. A veces la gente dice que la situación está difícil, que no vas a poder, que no se puede confiar en nadie, que ahí no vas a trabajar. Amado mío, no escuches la voz del enemigo, porque si Jehová te mandó, Él te va a respaldar, Él estará contigo. La intimidación nos hace también ser desconfiados de las personas. El enemigo te va a decir: pero mira, no crees en Dios, no confíes en nadie. Entonces, amado, no nos podemos dejar intimidar por esas palabras, porque muchas veces por esa intimidación dejamos de hacer lo que Dios nos mandó a hacer, porque escuchamos las voces del enemigo que está hablando a nuestro oído. Así que vemos que Nehemías no se dejó intimidar. Y un ejemplo muy claro de alguien que no se dejó intimidar, amado mío, el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. En muchas ocasiones el enemigo quiso intimidarlo, y vemos cuando él fue al desierto, cuando fue tentado en el desierto. Pero mire, Jesús no se dejó intimidar porque él sabía quién era el Padre, él conocía su identidad. Pero también quiero recalcar algo muy importante. Mire, una de las áreas donde el diablo te quiere intimidar es para hacerte pensar que tú no eres hijo de Dios. Y si hay algo que ustedes como pueblo necesitan tener bien cimentado, bien grabado en su corazón, es que ustedes son hijos de un Dios sobrenatural. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Que son hijos de un Dios extremadamente grande, que son hijos del Todopoderoso, de un Dios maravilloso, del Santo de Israel. Él es el Dios de todos los tiempos, Él es el creador de los cielos y la tierra. No hay otro como Él. Gloria a Dios. Y en el instante que nosotros dejemos de creer que somos hijos, es como que el diablo nos mete un gol, amados. Y entonces él va a tratar de hacerte pensar que tú no eres hijo, que tú eres un bastardo. Y él va a tratar de hacerte pensar que Dios tiene hijos predilectos y que tú no eres uno de ellos. Y sabes, yo quiero decirle, Dios no tiene hijos predilectos. Él no hace acepción de personas. Él nos ama a todos por igual. Pero quiero decirte algo más. Dios no tiene nietos. Escucha esto. Tú no eres nieto, tú eres hijo o hija de Dios. Porque a veces creemos, bueno, si mi pastor es hijo de Dios y yo soy el hijo espiritual del pastor, entonces yo soy el nieto. No, amados, Dios no tiene nietos. Usted es hijo de Dios. Y le quiero decir otra cosa que es muy importante. Dios le escucha igual a usted que a los demás. Porque a veces una persona podría decir, bueno, yo le voy a pedir al apóstol que ore por mí, porque es que él sí lo oye. ¿Y a usted también lo oye? Sí, claro, al apóstol Dios lo oye, pero a usted también lo oye, porque usted es hijo de Dios. Mire, una de las cosas que el enemigo usa para querer intimidar a nuestros hijos es hacerle creer que nosotros como padres tenemos hijos favoritos. Eso es muy importante. Yo no sé si le ha pasado que en algún momento un hijo o una hija, si tienen varios, le digan, no, pero es que ella es tu favorita o él es tu favorito, que le compras más a él que a mí, que mira lo que le trajiste a él y a mí no. ¿Te ha pasado? ¿Sabe? Yo con mi esposo hace mucho tiempo
acordamos de que si íbamos a comprar algo, por muy pequeño que fuera, iba a ser para los tres. Y dijimos, o le compramos a los tres, o mejor no le compramos a ninguno, para que no hubiera eso de los celos, ¿verdad? Cuando es un único hijo no hay problema, ¿no? Pero cuando hay varios, hay que tener cuidado, porque el enemigo trata de manipular y hacerle creer a uno de los hijos que es el favorito y que los padres tienen preferencia, pero no debe ser así, amigos. Porque mire, cuando una persona cree que hay un favorito y que él no es, abre la puerta para el rechazo en su vida. Y es un área donde el enemigo puede estar afectando. Y lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Dios no tiene hijo favorito, Él nos ama a todos por igual. Mire, usted es un hijo de Dios, usted no tiene que pedir audiencia para hablar con Él cuando usted quiera. Usted tiene acceso al trono de la gracia, usted puede orar, Él es su Padre. Y yo le digo, si viene su hijo natural y le dice, mami, necesito hablarte, mira que tengo este problema, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes aconsejar? Usted le dedica el tiempo. Y si nosotros siendo malos damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Él está ahí para nosotros. Así que no dudemos, no pensemos es que Dios no me va a oír, es que Dios no me escucha. No, amados. Tenemos que tener mucho cuidado, tanto en lo biológico, ¿verdad? Como también en lo espiritual. Así que tenemos que entender que el enemigo va a tratar de hacernos ver como que somos hijos que no tenemos derecho o que no tenemos la gracia de Dios. Y yo sé que el Espíritu Santo le está hablando a varias personas aquí. Vamos a leer ahora Mateo capítulo 4, versículos 3 al 6. Ya casi terminamos, no se preocupen. Mateo 4, 3 al 6. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mire lo que le dijo, si eres hijo de Dios. O sea, él estaba diciendo, si de verdad tú eres hijo de Dios, queriendo sembrar la duda en él. Entonces, él respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vemos que Jesús no se dejó intimidar, porque sabe, él conocía su identidad, pero algo muy importante, él conocía la palabra, él sabía lo que está escrito. Por eso es tan importante que leamos la Escritura, que la palabra esté en nuestro depósito, que cuando el enemigo venga a hablarnos, a decirnos palabras contrarias, tú lo puedas reprender como hizo el Señor, y que tú le puedas decir, no, vete de aquí, Satanás, porque escrito está. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor te va a sostener, el Señor te va a fortalecer. Y bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, por cuestiones de tiempo. Así que, amado mío, si usted siente que Dios le ha hablado a través de esta enseñanza, si usted siente que hay áreas en su vida donde se ha dejado intimidar, yo quiero pedirle esta mañana que se ponga en pie. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor Padre amado, te damos gracias esta mañana por esta palabra, Señor. Sabemos, Padre eterno, que tú mandas la palabra al debido tiempo. Y papito lindo, te queremos decir en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, queremos decirte, Señor, que hemos cedido autoridad, la autoridad que tú nos has dado. Y te queremos pedir perdón, Señor, porque le hemos cedido al enemigo, porque hemos cedido tal vez de alguna manera, Señor, la autoridad que tú nos has delegado. Y este día, Señor, queremos levantarnos y tomar la autoridad, retomar la autoridad que tú nos has dado.
Así que en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo declarando, en el nombre de Jesús vengo declarando que se sanan las memorias, todas las palabras negativas que el enemigo te vino hablando, que te quiso intimidar, te quiso hacer sentir menos, quiso bajar tu autoestima, creer que tú no vales, creer que tú no eres un hijo de Dios. En el nombre de Jesús se quebranta toda palabra que el enemigo te habló para que no te levantaras y tomaras la autoridad que el Padre te ha delegado. Y en el nombre de Jesús yo le pido al maravilloso Espíritu Santo que este día venga la revelación de la paternidad de Dios, que tú puedas sentir, que te sea revelado que tú eres un hijo, que tú no eres huérfano, que tú no eres bastardo, que tú eres un hijo amado de Dios, que el Todopoderoso está contigo, que tú no estás solo, que Él pelea tus batallas, que tú no estás solo en cada paso del camino. Espíritu Santo, yo te pido que traigas la revelación de la paternidad de Dios, que traigas la identidad correcta, que toda autoestima que se ha bajado, en el nombre de Jesús sea levantada la autoestima, sea levantada la identidad de tus hijos. Y en el nombre de Jesús, como profeta del Dios Altísimo, yo le ordeno al enemigo que quite sus garras sobre este pueblo, que quite sus garras sobre las mentes de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaro que hoy se corta toda ligadura, que hoy se corta todo aquello que te tenía estancado y no te dejaba avanzar. Hoy se corta toda intimidación del enemigo. Y en el nombre de Jesús declaro que eres libre de esa intimidación. Se sana tu mente, se sanan tus memorias y empiezas a verte, que te sea revelada tu identidad y que puedas empezar a creer quién eres en Cristo Jesús, porque tú eres quien el Señor dice que tú eres. Y empiezas a caminar como un verdadero hijo de Dios. Di conmigo, a partir de hoy, no me dejaré intimidar, ni por el enemigo, ni por las circunstancias, ni por los que me rodean. Y no voy a ceder la autoridad que el Señor me ha dado. Gracias, Padre eterno. Bendecimos tu nombre, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.